Y bien, para entrar en materia, yo les voy a hablar sobre la integridad en el proceso electoral en curso que va de 2023 a 2024. Déjenme les desgloso cómo voy a abordar el tema. En primer lugar, analizaré algunas definiciones de lo que se entiende, lo que no se entiende o lo que no debe considerarse como integridad electoral. Posteriormente haré referencia a algunos esfuerzos de la comunidad académica internacional para tratar de darle seguimiento a este enfoque de la integridad en las elecciones. Y finalmente me centraré en un esfuerzo particular que se está realizando en México, y este esfuerzo es el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Y ahí me voy a enfocar de manera muy precisa en los distintos elementos que ha destacado esta organización en sus informes, que ponen en evidencia algunos focos rojos de prioritaria atención que pueden poner en riesgo la integridad del proceso electoral, vaya, la limpieza misma de las elecciones que se están celebrando ahorita, del proceso electoral en curso. Y así, bueno, entro en materia. La integridad en términos generales es una expresión de carácter polisémica. Por integridad se entiende completitud, pero también la integridad hace referencia a un valor, ¿sí? A los valores como honestidad, honradez, pulcritud, que hacen que las personas o instituciones sean confiables. Entonces aquí tenemos un primer dato, un primer elemento sobre lo que se entiende por integridad en términos generales. Trasladada esta definición al ámbito de la organización electoral, tenemos como referente a Pippa Norris. Es una destacada investigadora que ha puesto de relevancia y ha encabezado el proyecto sobre integridad electoral en las universidades de Harvard y en la Universidad de Sydney. Y ella nos ofrece una definición positivista de lo que debe entenderse por integridad electoral. Y hace referencia a lo que estaba comentando precisamente el doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco en su participación, a este conjunto de principios y prácticas sobre la materia electoral que son tomadas bajo el cobijo de declaraciones internacionales, de normas globales, y que atienden a 11 aspectos específicos que constituyen una especie de círculo virtuoso, y estos 11 aspectos tienen que ver con desde las leyes electorales, desde la distritación electoral, desde el registro de los votantes, del registro de los candidatos, la financiación de las campañas, el acceso a los medios de comunicación, los resultados electorales y las autoridades electorales mismas, ¿no? Y estos principios y prácticas se encuentran, por tanto, en declaraciones importantes como la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en normas constitucionales estaduales, ¿no? Nuestra Constitución mexicana consagra una serie de principios y valores que deben de cumplir todas las elecciones para ser consideradas válidas y legítimas. Y este conjunto de principios y valores es a lo que hace referencia cuando hablamos de la integridad electoral. Por otra parte, también cuando analizamos este concepto de integridad electoral, hace referencia a procesos electorales libres y justos que se den bajo los parámetros de sufragio universal e igual, ¿sí? Pero por otra parte, también tenemos definiciones a partir de lo que no debe considerarse como parte de la integridad electoral. Y aquí hacemos referencia a las malas prácticas electorales, ¿no? A esta manipulación de los procesos y de los resultados electorales con fines particulares y en perjuicio del interés público, ¿no? Aquí tenemos una definición la obtenemos por lo contrario, por lo que no es, lo que no debe considerarse como dentro de la integridad electoral, y se refiere a estas malas prácticas electorales. Sentadas estas bases conceptuales, referir que existen proyectos importantes, uno encabezado por Pippa Norris en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Sydney, que han puesto de relevancia estudiar
cómo se cumplen estos principios, estos parámetros, estas prácticas contenidas en distintos instrumentos internacionales en las elecciones nacionales, ¿no? Y han puesto de relevancia algunos resultados interesantes. Por ejemplo, ¿no? La mala práctica más común, ¿no?, que se pone en evidencia tiene que ver con la financiación de las campañas, ¿sí? Es un tema de urgente atención en casi todas las democracias, ¿no? Ese es un problema fundamental. ¿Quién las financia? ¿Cómo se financian las campañas electorales? Y otro tema tiene que ver con la aceptación del resultado electoral. Cabe aclarar que no cualquier régimen que celebre elecciones debe ser considerado democrático, ¿no? Tenemos ejemplos de regímenes que no son considerados democráticos y aún así celebran elecciones. Sin embargo, esto de la integridad electoral es un referente a tomar en consideración porque el hecho de que no se elijan a las autoridades conforme a ciertos parámetros mínimos que hagan de la elección una elección limpia y justa, ¿qué desencadena? Desencadena principalmente la falta de legitimidad de las autoridades, ¿no? En la desconfianza, en ese alejamiento que cada vez es más creciente entre los ciudadanos y las personas que eligen, los que están en el poder público. Por eso es importante el estudio de la integridad electoral. También se refiere a nivel subnacional el esfuerzo de Flaxo, ¿sí? Flaxo México ha propiciado a partir de 2015, gracias a un convenio que signó con la Universidad de Harvard y de Sydney, un estudio sobre la integridad electoral en sede subnacional, o sea, cómo estamos en integridad electoral en los estados de la República Mexicana, ¿sí? ¿Cómo estamos? Eso también es un esfuerzo importante y como les refería, algo que me parece laudable, algo que me parece también digno de tomar en cuenta, es el esfuerzo que se realizó por parte de el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, que es un esfuerzo de la organización civil, de la sociedad civil organizada. Organizaciones de la sociedad civil se organizaron para pedirle al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a instituciones académicas que vigilaran la calidad de los comicios que se están celebrando actualmente, bajo una visión: vigilar y señalar las principales faltas a la integridad electoral que se estén dando en este proceso electoral. Y claro, también señalar aciertos, pero sobre todo señalar esas faltas a la integridad con la finalidad de hacer correcciones al momento y con la finalidad de que las elecciones sean los más justas, lo más limpias posible. Este, esta, este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral se comprometió a realizar 6 informes. Hasta ahorita lleva 3 informes. Estos informes van desde el inicio del proceso electoral, el segundo informe, el inicio de las precampañas, el tercer informe, el inicio de las precampañas. Hasta ahorita vamos en el tercer informe. El cuarto informe con las campañas electorales, el quinto informe con la jornada electoral y el sexto y último informe con una evaluación post-electoral. ¿Qué es lo que ha puesto en evidencia? ¿Qué focos rojos son los que ha detectado este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, que es un esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil a instituciones académicas como la UNAM, la Academia Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que tratan de poner en evidencia estas faltas a la integridad electoral? Bueno, desde el inicio del proceso electoral, que inició en septiembre de 2023, con la primera sesión que celebró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se caracterizó por una